planteó modificar el código fiscal local a fin de aplicar un nuevo impuesto a los llamados nómadas digitales, que son pues todos estos extranjeros que a causa de la pandemia decidieron salirse de sus casas o de sus centros tradicionales de trabajo, incluso migraron a otros países, particularmente en México. Muchos estadounidenses y también europeos trabajan vía remota. Bueno, pues les quieren aplicar un impuesto a su trabajo. Vamos a platicar con Miguel Ángel Tavares Sánchez, él es presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Saludos a ti, a tu auditorio. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, ¿Qué Miguel tal, Ángel. Rogelio? ¿Qué tal, Cuéntanos, Rogelio? Miguel, ¿de qué se trata este nuevo impuesto? ¿Cómo aplicaría? ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿Quiénes serían los susceptibles de este gravamen? Sí, primero que todo, me gustaría hacer algunas precisiones sobre la propuesta. Esta propuesta es relativamente reciente. Es una propuesta de orden local, solo para la Ciudad de México. Y como bien señalabas, es dirigida a extranjeros que trabajan vía remota fuera de su país de origen. Hacen una aseveración de que usan la infraestructura urbana de la ciudad, que desde luego pagan IVA, pero según ellos hacen ahí un señalamiento, no pagan impuestos por las ganancias que obtienen en su trabajo desde el extranjero, ¿no? En este sentido, independientemente del procedimiento y lo que ellos estén señalando como parte del gravamen, hay que hacer un par de precisiones desde el punto de vista técnico. La ley del impuesto sobre la renta, ya desde hace muchos años, o te puedo decir prácticamente casi 40 años, contempla el que los extranjeros que residan o presten servicios en México tendrán la obligación de pagar el impuesto cuando la estancia durante un periodo de 12 meses consecutivos o no exceda a 183 días. Aun y cuando el pagador de estos salarios a estos posibles empleados se realice desde el extranjero. Es decir, que la ley fiscal mexicana contempla estos mecanismos donde residentes en el extranjero pueden prestar servicios en México, no necesariamente vinculados con actividades en México, tienen la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Hay que recordar que el impuesto sobre la renta se paga a una tasa gradual de hasta el 35% en México. Por otro lado, parece que no están precisando otro artículo que ya tiene muchos años también en materia de impuesto cedular. El artículo 43 de la ley del IVA faculta a las entidades federativas a establecer impuestos cedulares a personas físicas. Fíjense ustedes, es solo para personas físicas que va un impuesto en un rango de un 2 a un 5%. Es decir, no estamos hablando de algo nuevo. Esto ya tiene historia, es simplemente activar estos mecanismos y por un lado, el Servicio de Administración Tributaria, ejerciendo facultades de fiscalización, puede perfectamente exigir el pago del impuesto a estos nómadas digitales. Y por otro lado, si es que se quiere establecer un impuesto adicional, ok, ya existe una disposición que habilita la posibilidad de establecer impuestos cedulares, pero con una precisión que no aplica para personas físicas con la calidad de empleados, solo aplica para servicios profesionales o para actividades como enajenación de bienes, actividades empresariales o finalmente uso o goce, que eso sería un esquema completamente diferente. Sin perder de vista que ya la Ciudad de México y prácticamente todos los estados de la República ya establecen un impuesto sobre nóminas. Entonces, en síntesis, parecería que la propuesta hace aseveraciones, pues que en principio, pues ya la ley contempla
para el pago de impuestos, y estas aseveraciones van en el sentido de señalar que no hay pago de impuestos. Bueno, pues ahí está el informe tributario de gestión que el Servicio de Administración Tributaria nos da a conocer de manera trimestral, y pues bueno, ahí no percibimos ningún dato que en específico señale de manera tan contundente como lo están señalando en la propuesta de que no hay pago de impuestos, ¿no? Claro. Digamos que la propuesta presentada por la diputada Frida Guillén de alguna manera ya estaría contemplada en nuestras leyes fiscales actuales, y por otro lado te pregunto qué tan fácil sería identificar a los nómadas digitales, ¿no?, como un impuesto especial, habiendo tanto extranjero desde hace muchos años trabajando en la Ciudad de México. Claro, Rogelio, mira, yo creo que desde que arriba un extranjero a nuestro país, evidentemente ya el Instituto Nacional de Migración tiene que hacer una evaluación para ver a qué vienen, ¿no? Claro. Ya desde ahí ya hay formas de cómo fiscalizar a un residente del extranjero que viene por actividades distintas de turismo, ¿no? Entonces, ya desde ahí ya lo puedes fiscalizar. Segundo, por supuesto que en el momento en el que hay transferencias electrónicas de fondos, hay utilización de una tarjeta, se puede también monitorear esto. Alguien diría, oye, espérame, pero generalmente ellos gastan con una tarjeta expedida fuera de México, y a esa tarjeta fuera de México, pues le transfieren desde el extranjero, ¿Sí? por supuesto. Pero ahí es donde justamente las empresas, la tarea que tiene el SAT por hacer en materia de fiscalización es muy amplia. Por eso vale la pena decir que México, según la propuesta económica o el paquete económico 2024, habla de una recaudación respecto del PIB récord del 14.4, cuando la OCDE, esa es información pública, el año pasado publicó que México está en el 17.1, incluso por debajo de la media para Latinoamérica del 21%, ¿no? Esta es información pública, no inventamos datos, pero ahí está la información, y creo que este es un ejemplo muy claro donde la fiscalización puede crecer de manera importante. ¿Hay experiencias de un impuesto como el que estamos platicando que se esté ejerciendo en algunas otras partes del mundo, derivado pues de esta misma crisis de salud que se dio del COVID? Pues aparentemente, según lo que exponen, sí hay experiencias. Particularmente hay que recordar que la OCDE es la que congrega países con similares condiciones tributarias, y a raíz de esta congregación pues se dictan una serie de medidas, recomendaciones a los gobiernos. En otros países, por supuesto que hay estas medidas, y hay que recordar que nosotros como países integrantes de la OCDE seguimos un modelo de tributación basado en gravar la fuente. Y la fuente, en el caso de México, o Estados Unidos, incluso Europa, se da en el lugar donde se presta el servicio, particularmente hablando de personas físicas. Entonces, experiencias similares, por supuesto que las hay, ¿no? Y desde luego, ya muchos asesores en México y en el extranjero se han especializado en movilidad. Y esto creo que es algo no nuevo para México, sin duda. Por supuesto, puede haber evasión, pero creo que las autoridades fiscales, sobre todo hablando del fisco federal, sí tienen las herramientas de fiscalización que les permite identificar puntos de evasión. Por supuesto. ¿Y cómo empataría, Miguel Ángel, este nuevo impuesto, si es que se da, y a partir de los acuerdos de doble tributación que tiene nuestro país? Fíjate que es una pregunta interesante, eso nos lo hacíamos en el año 2008, con la derogación del YETU famoso que Sí. vivió algunos añitos, y la pregunta era, ¿YETU qué es? ¿Es un impuesto indirecto o es un impuesto directo?
es una mezcla de ambos, ¿no? Al final, por citar el ejemplo más común que tenemos en México, es la tributación que hay con los Estados Unidos. Y se llegó a la conclusión de que el YETU formaba parte del impuesto sobre la renta. Era un complemento, como en algún momento lo formó el impuesto al activo, ¿no? Entonces, de darse este impuesto, desde luego que debería formar parte del impuesto sobre la renta que en su caso se llegase a acreditar entre países. Por lo tanto, pensando que esto evolucione y se convierta ya en una ley, se va a pagar desde luego el impuesto sobre la renta, teóricamente a una tasa gradual hasta el 35%, más un porcentaje adicional, que sería este impuesto local. Miguel Ángel Tavares Sánchez, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchísimas gracias por atender a la entrevista. Encantado, un gusto. Hasta pronto, nosotros hacemos una pausa y regresamos. Actinver, acostumbra